Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas, está echándole la mano, es el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su sucesor, Mark Rutte. Tomó posesión formal del cargo como secretario general de esta organización transatlántica del norte. También hay que decir que en medio de esta ceremonia en la que ha prometido dar prioridad al apoyo ucraniano, hay que recordar aquí en datos que Estados Unidos representa alrededor de 2/3 del gasto anual en defensa de los países de la OTAN, con un presupuesto estimado para este año de 967,000 millones de dólares. Los siguientes 4 países miembros de esta alianza que más gastan son Alemania, con 97,700 millones de dólares, le sigue Reino Unido con 82,100 millones de dólares, Francia con 64,300 millones de dólares y Polonia con 34,900 millones de dólares. La OTAN con Rutte al frente se espera que exija más gasto en defensa a sus aliados. La idea es ampliar las capacidades bélicas incorporando lo más novedoso en avance tecnológico, y esto significa gastar mucho, pero mucho dinero. Las tensiones geoestratégicas actuales son además un aliciente para darle prioridad a la inversión en la industria militar. Con esos datos sumamos al análisis. Nos acompaña un experto en geopolítica internacional, periodista Daniel Seixo, desde España. Qué gusto tenerte, Daniel. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muy bien. Daniel, revisando estos datos de la OTAN, se quiere más dinero. La pregunta es, ¿bajo qué escenarios? Un Donald Trump que podría tener un triunfo en las elecciones de noviembre y que habla mucho mediáticamente de acabar el conflicto. Y por otro lado, hace horas atrás, la propia vicepresidenta de Estados Unidos, actual candidata a los demócratas, Kamala Harris, ha señalado al verdadero enemigo de Estados Unidos. Ella dice que es Irán. ¿Qué representa esto? Bien, tanto a la hora del cambio de cromos en la jefatura de la OTAN como el posible cambio también de escenario, la presencia de los Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que esto no variaría mucho el desempeño occidental de cara a llevarnos a una guerra global. Lo que tenemos que preguntarnos es qué salidas tiene a día de hoy el imperialismo en el contexto en el que nos encontramos, en este contexto histórico. Y la respuesta es que la única salida posible para mantener la primacía mundial de los Estados Unidos, para mantener la tasa de ganancia de las burguesías occidentales, es precisamente la de empujar el mundo a un nuevo escenario bélico. Todas las revoluciones que estamos viendo en el cono sur, la recuperación de soberanía, tanto en el Sahel como también en Oriente Medio, y el avance de alternativas progresistas en América Latina, están dibujando un escenario en el que cada día son más los pueblos dispuestos a recuperar el control de sus recursos, a recuperar su futuro político, y esto ahoga poco a poco esa táctica imperialista de desprender totalmente sus propios recursos a esos pueblos. Por tanto, lo que nos espera de cara al futuro inmediato es un rearme de la OTAN, de ese brazo armado del imperialismo, que se dará sí o sí, gane quien gane la presidencia de los Estados Unidos. Lo único que pueden variar son ciertas estrategias de fondo, tal y como ha señalado Kamala Harris. Parece apuntar a Irán, a Oriente Medio, como un escenario principal en el que desplegar esta política bélica, y sabemos que Donald Trump hace una apuesta de cara a confrontar ya al gigante chino. En cualquier caso, también resulta reseñable apuntar al papel de Europa como un mero títere que requiere un esfuerzo bélico mucho más grande, una inversión en la industria de la matanza provocada por ser un socio sin voz ni voto de Washington, y todo esto mientras sus clases trabajadoras ven cada día más depauperados su nivel de vida. Esto nos dibuja un escenario de una tercera guerra mundial en la que quizá ya estamos inmersos, y una depauperación del nivel de vida de las clases trabajadoras que tienen que unirse para poder luchar contra este escenario tan terrible. Y en medio de todo esto, las posturas que parecen contradictorias, pero que detrás tienen también intereses. Emmanuel Macron fue noticia en estas últimas horas por mantener una postura de no enviar más armas a Israel por lo que está sucediendo en Palestina y también en el sur de Beirut, en el Líbano. Pero por otra parte, ya compromete enviar cazas Mirage 2000 a Ucrania el 2025.
¿Cómo se entiende? ¿Apoyar a unos pero no a otros? ¿O al mismo tiempo simplemente es una medida estrictamente electoral? ¿Cómo leemos? Sin duda estos mensajes son de cara al electorado, es un mensaje profundamente cínico. Macron sabe perfectamente que se seguirá haciendo un esfuerzo para sostener a una Ucrania que hace tiempo que ha perdido la guerra en un escenario en el que la Federación Rusa ha asestado un duro golpe al imperialismo, y las palabras que se dedican a ese genocidio continuado que el ente sionista está llevando a cabo contra la población de Palestina y Líbano, lo único que intenta es tranquilizar a un electorado francés que cada vez ve con peores ojos esta actuación y el seguir sosteniendo este genocidio. Pero no podrá ni Francia, ni Europa, ni la OTAN dejar que el escenario para el sionismo se siga complicando. Seguirán enviando armas, seguirán apoyando económicamente a un ente genocida que no puede subsistir sin la ayuda de sus socios. A día de hoy, ese proyecto del mal llamado Israel es totalmente insostenible económicamente, mientras sus colonos siguen huyendo al comprobar que no existe seguridad de la Palestina ocupada para los genocidas, y también los golpes se siguen dando encima de la mesa sobre el eje de la resistencia, asestando duros golpes militares a un ejército que ha comprobado que no es lo mismo bombardear a civiles indefensas que tenerse que enfrentar a una resistencia profundamente organizada y con la convicción de vencer. La OTAN no puede permitirse perder ni en Oriente Medio ni en Ucrania. Desgraciadamente para ellos y afortunadamente para los pueblos que luchan por un mundo mejor, en ambos escenarios parece que por ahora pintan bastos para los planes del imperialismo. Y con esto, Daniel, también se presenta, digámoslo así, un escenario que ya tiene otros tintes, y de esto me gustaría hablar contigo. Vamos por ello a revisar nuestra leyenda. Este es el pronunciamiento de Nared Narinsky, lo tienen ahí en sus pantallas, lo vamos a colocar para leerle. Sergei Narinsky es justamente el secretario del Servicio de Inteligencia Exterior. Él señalaba esto a través de un comunicado que emitía la Unión Europea. Los datos disponibles indican que los servicios de inteligencia occidentales, principalmente el M-16 británico, estaban entrenando sistemáticamente a grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos por organizar provocaciones en una serie de centrales nucleares en Rusia. Es lo que sentenciaba a propósito de una investigación del Servicio de Inteligencia de Rusia. Daniel, este escenario no solamente confluye con el hecho de lo que analiza también el bloque europeo, la Unión Europea. Investigaciones que apuntan a ataques de falsa bandera para culpabilizar a Rusia, pero por otro lado, un bloque europeo que dice que perseguirá a todo aquel que defienda a Rusia. ¿Estamos cruzando otro tipo de líneas de acción en torno a lo que sucede con esta guerra mediática, híbrida, de quinta o sexta generación, podríamos denominarla, contra Rusia, donde se han aplicado sanciones con más de 14º paquetes que no han golpeado como quizás lo preveía tanto Estados Unidos como Europa? Sin duda alguna, esto realmente no es nada nuevo. Tenemos que recordar sucesos como los de Puente Llaguno, las revoluciones de colores que se dieron en Europa, principalmente en Ucrania, las mal llamadas primavera árabes en las que se utilizaron a yihadistas para intentar derrocar a gobiernos soberanos, o la misma aparición de Boko Haram en el Sahel, que simplemente se utilizó para garantizar el control de los recursos africanos por parte de los países occidentales. La OTAN, Estados Unidos al frente, hace mucho tiempo que provoca ataques de falsa bandera, que utiliza ataques híbridos contra aquellos pueblos que intentan defender su soberanía, y cuando esto no funciona directamente, pues se llama a los golpes de Estado o a asesinar a los líderes electos por esos pueblos. En ningún momento Occidente ha defendido la democracia, ha defendido un mundo justo, un mundo basado en reglas, y el golpe que propicia la Federación Rusa en Ucrania, diciendo que ya basta, diciendo que no pasarán más esas tácticas
totalmente terroristas de los gobiernos occidentales ha sido un golpe realmente duro para los planes del imperialismo, y esto ha provocado que países como Irán, China, Yemen, Palestina, Venezuela o Cuba consideren que se puede crear un mundo mejor, un mundo democrático, un mundo en que las relaciones sean de igual a igual. Ante esto, la reacción de la OTAN, la reacción del imperialismo estadounidense han sido nuevas sanciones, bloqueos económicos que cada vez funcionan bastante peor, porque todos esos países del sur global han conseguido crear sistemas económicos alternativos, sistemas de comercio alternativos y probablemente también estrategias militares capaces de hacer frente al imperialismo estadounidense. Para esto se lo tenemos que agradecer también a países como Cuba, Venezuela o Siria, que han sufrido durante muchísimos años estos bloqueos, estas estrategias totalmente terroristas por parte de Washington, y que poco a poco han arrojado luz a esas alternativas para crear un mundo mejor. El escenario en el que nos estamos moviendo actualmente es el de una guerra mundial. Resulta urgente empezar a analizar esto bajo este prisma, porque si no lo hacemos así no comprenderemos que la guerra que se está desarrollando en Ucrania, el ejercicio genocida del sionismo contra Palestina y Líbano, son parte de un mismo conflicto. Necesitamos que los gobiernos y los pueblos del sur global comprendan que deben tejer estrategias para enfrentarse a un imperialismo en franca decadencia y que parece que está dispuesto a caer matando y causando demasiado dolor que sufren en sus carnes pueblos como el de Palestina, Yemen o Siria, pero que tarde o temprano llegará a todos los confines de este mundo si no somos capaces de pararle los pies a esta estrategia demencial de Washington. Quiero agradecer como siempre a Daniel Seixo por su tiempo y su análisis minucioso para poder entender también este panorama tan complejo que se desata al este de Europa y también que confluye en los otros conflictos en el resto del mundo. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Avance. Rusia ha logrado liberar a varias regiones del Donbass y esto no solo significa que la misión de desnazificación y desmilitarización se está cumpliendo. Esto representa también que está cambiando la percepción de los ucranianos y del propio Occidente. No se ha logrado derrotar a las fuerzas rusas pese a la guerra híbrida que se ha trazado, enfocada a esa rusofobia y ante el posible triunfo de Trump en Estados Unidos, lo que podría llevar a un cese al fuego del conflicto. 2. OTAN. Ahora más que nunca la presión de esta organización transatlántica sobre los países miembros se incrementa. Más recursos les piden para una guerra que se está perdiendo al este de Europa, pero parecen estar enfocados en Oriente Medio, más aún cuando la propia vicepresidenta y actual candidata a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Harris, ha señalado que el enemigo de Estados Unidos es Irán. 3. Unión Europea tiene una política de justificación para tratar de ejercer cortinas de humo sobre la realidad de lo que realmente sucede en el campo de batalla, apoyando esa guerra mediática manejada por las élites para justificar los millones que destinan a la guerra por encima de sus pueblos. Ahora este bloque quiere darse carta blanca para perseguir a los supuestos responsables, ejecutores, partidarios o beneficiarios de las acciones desestabilizadoras que supuestamente vienen desde Rusia, así como a estos asociados y partidarios en el planeta. Esta es una peligrosa línea que apunta a intentar aislar a Rusia y forzar a que el mundo la vea como el verdadero enemigo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.